Bienvenidos. Esta semana Europa 2009 se ha trasladado a Estrasburgo. Estamos en la sede del Consejo de Europa, una institución que nació en 1949 para favorecer un espacio democrático y de respeto a los derechos humanos. En total, 47 países europeos forman parte de esta institución y los miembros de sus parlamentos nacionales se reúnen, se dan cita en las reuniones de la Asamblea Parlamentaria. La de esta semana es la que llaman la reunión de invierno. En ella se van a debatir y se van a adoptar resoluciones sobre muchos temas de actualidad, siempre bajo el prisma de los derechos humanos y bajo la atenta mirada de España, el país que estos meses preside el Consejo de Europa. Puede tomar nota, puede señalar. Discriminación, violencia, racismo, abuso y explotación de menores son algunos de los retos a los que tiene que hacer frente esta institución. Su secretario general, Terry Davis, recordaba esta semana en la Asamblea Parlamentaria que todos los ciudadanos tienen derecho a que se proteja su vida y a que se les respete física y moralmente. Derechos por los que se vela desde aquí, desde el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es la organización intergubernamental más veterana del continente europeo. Lo estableció el Tratado de Londres de 1949 con unos principios basados en la protección de los derechos humanos, la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Lo iniciaron 10 países. Después de casi 6 décadas, el Consejo sigue luchando por la paz y el respeto a la dignidad humana. En este momento damos mucha importancia a la necesidad de hacer algo sobre la discriminación, el racismo y la xenofobia. Todo está unido. También estamos muy preocupados por el desafío que representa el terrorismo. La gente tiene derecho a que la protejan. El derecho a la vida es un derecho básico y está garantizado por la Convención de los Derechos Humanos. Pero necesitamos equilibrar eso con otros derechos humanos. El derecho a no encarcelar sin un juicio justo, el derecho a no ser secuestrado y llevado a sitios como Guantánamo. Esos son los grandes asuntos a los que nos enfrentamos. Terrorismo, racismo y discriminación. La sede del Consejo de Europa está aquí en Estrasburgo. A mi espalda ondean las banderas de los 47 países miembros. Pero para que todo el continente esté al completo falta una, la de Bielorrusia. Francamente, sus estándares de democracia y derechos humanos no son buenos. Nosotros no esperamos perfección. Todos nuestros Estados miembros necesitan mejorar el alcance de sus democracias y la protección de los derechos humanos. Pero Bielorrusia no llega a los mínimos requeridos. Bielorrusia es el único país de Europa que todavía aplica la pena de muerte y eso lo dice todo. La abolición de la pena de muerte en todo el planeta es una de las prioridades del Consejo de Europa, una institución cuyos principios se han extendido gracias a los tratados firmados por los ministros de Asuntos Exteriores de cada país miembro. El Convenio Europeo de Derechos Humanos fue su primer tratado legal. Las últimas campañas de esta institución tratan de concienciar sobre la explotación sexual y el abuso a menores, el tráfico de seres humanos, el racismo, la xenofobia o la violencia contra las mujeres. Si estamos hablando de violaciones de derechos humanos, si estamos hablando de una responsabilidad del Estado, necesitamos un instrumento internacional, necesitamos un tratado, una ley internacional que obligue a los Estados a aplicar toda una serie de medidas de prevención, protección de las víctimas y persecución de los autores. Y la idea de este tratado sería el primer tratado europeo que existiría. El Consejo de Europa está lanzando una campaña contra el castigo físico de los niños porque considera que los niños, los menores, no son mini personas con mini derechos, sino que tienen exactamente los mismos derechos que todos los adultos. Esos derechos están contemplados no solo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero también en el Convenio de la ONU sobre los derechos del menor. El Consejo de Europa considera una riqueza la diversidad cultural y continúa trabajando por una Europa más libre y solidaria. El Parlamento Europeo ha traído aquí, hasta el Consejo de Europa, esta exposición que quiere recordar con estos nombres y con esta simulación de un cadáver a las víctimas del terrorismo en España. Precisamente luchar contra este tipo de violencia será una de las prioridades de la presidencia española. Lo ha dicho Miguel Ángel Moratinos, quien también ha hablado de Guantánamo, de la reconstrucción de Gaza y de la necesidad de reformar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hoy colapsado con miles de causas pendientes. España podría acoger presos de Guantánamo siempre que cumpla los requisitos legales y Estados Unidos lo solicite. Lo ha asegurado el ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos en Estrasburgo, aunque ha especificado que hay que estudiar caso por caso. Queremos colaborar, ¿no? Pero colaborar con el mayor rigor jurídico, ¿no?
En definitiva, son la propia administración americana la que nos tiene que indicar cuáles son los casos favorables, desfavorables, y a partir de ahí, pues cada país, en un espíritu constructivo, tomará una decisión, pero hay que ver caso por caso. Sobre el nuevo bombardeo israelí a los túneles de Gaza, Moratinos ha dicho que este incidente demuestra lo frágil que es el alto el fuego en la zona, pero no cree que suponga una ruptura. El jefe de la diplomacia española sostiene que la Unión Europea es partidaria de hablar con la organización islamista Hamás, pero siempre que abandone la violencia. Diálogo sí, pero son ellos los que tienen que cambiar de posición, no la Unión Europea o no la comunidad internacional. Y esa es la respuesta que tienen que entender. Que piensen en sus ciudadanos, que son los que sufren esa situación de miseria, de violencia, de dolor, de guerra. Bajo la presidencia española del Consejo de Europa, el ministro Moratinos ha intervenido ante su asamblea parlamentaria y se ha sometido a las preguntas de algunos de los parlamentarios de los 47 países que lo forman. Il y a deux questions que je voudrais vous poser. Il est évident que nous ne pouvons pas utiliser l'énergie comme instrument politique. La présidence espagnole fera tous les efforts de prévention. Je crois qu'on a été... Uno de los retos de la presidencia española es reformar la joya del Consejo de Europa, el Tribunal de los Derechos Humanos, atascado por la saturación de demandas. España quiere que sea más eficaz y eliminar papeleo. Por ejemplo, pretende reducir de 3 a 1 el número de jueces. Rusia no acepta estas mejoras, algo entendible si se tiene en cuenta que 1 de cada 4 casos que se tramita en Estrasburgo procede de Rusia. Sin embargo, Moratinos está esperanzado en que finalmente se llegue a un acuerdo con el gobierno de Moscú. Otro de los objetivos de la presidencia española es encontrar un enfoque común frente al terrorismo sin conculcar los derechos humanos. En este hemiciclo y ante más de 600 parlamentarios, el ministro Moratinos ha explicado que entre las prioridades de la presidencia española de este Consejo de Europa hay otras dos: eliminar el tráfico de los seres humanos y también acabar con la violencia de género. Con esta exposición, el Consejo de Europa quiere recordar la labor de los diplomáticos españoles que ayudaron a las víctimas del Holocausto judío. Nuestro país ostenta la presidencia del Consejo de Europa desde el mes de diciembre y lo hará hasta mayo del año 2009. España entró a formar parte de esta institución en el año 1977. Desde entonces, un español ha sido secretario general del Consejo de Europa y 3 españoles han presidido la Asamblea Parlamentaria. Actualmente lo hace el senador Lluís María de Puig. Al frente de la delegación española está Juan Fernando López Aguilar. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se reúne 4 veces al año y en ella están representados los parlamentos de los 47 Estados miembros. La delegación española está presidida por Juan Fernando López Aguilar y la conforman diputados y senadores. España está en la franja de sobresalientes y no en la matrícula de honor, en el esfuerzo por cumplir con los estándares de protección de los derechos humanos que establece el Consejo de Europa y que garantiza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ha sido un país clave en la promoción de los nuevos protocolos que han reforzado las capacidades del Consejo de Europa y que han ayudado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a funcionar mejor. Los parlamentarios españoles apoyan las prioridades de la presidencia española del Consejo de Europa. Una de ellas, que no se repita un conflicto entre 2 países que forman parte del Consejo de Europa. Hemos visto el drama, como 2 Estados miembros del Consejo de Europa se han enfrentado en una conflagración bélica que ha costado vidas humanas y ha derramado sangre. Georgia y Rusia. Hemos debatido profusamente sobre ese asunto, no debe volver a suceder. También están representados en el Consejo de Europa las instituciones locales y regionales y la magistratura, con un juez en el Tribunal Europeo de Justicia. El Consejo cuenta también con organismos independientes. Uno es la Comisión contra la Tortura y los Tratos Inhumanos en la lucha contra el terrorismo. Desde la perspectiva del Consejo de Europa, podemos decir que en este momento nos encontramos hacia una evolución positiva. Una evolución positiva porque los países del Consejo de Europa, en los 47 países que forman el Consejo de Europa, han tomado conciencia de que la tortura no resuelve ninguno de los problemas fundamentales en la lucha contra el terrorismo, sino que la lucha contra el terrorismo debe ir con todas las garantías y reconociendo todos los derechos al detenido.
En su opinión, la decisión de Bush de abrir Guantánamo tuvo un influjo perverso que se extendió a todo el mundo. La administración Bush había llegado a unas prácticas que habían corrompido el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, se había aceptado en algunos casos, aceptada la tortura, en las violaciones a los derechos humanos se contemplaban no como una forma generalizada, pero sí en algún momento puntual. Pero no solamente era el problema en Estados Unidos, sino el influjo perverso que había tenido en otras sociedades y en otros países, incluso en Europa. La otra comisión independiente es la CREI, vela por la prevención del racismo y la intolerancia. Hay que prevenir, hay que preparar a la sociedad a todos los cambios que va conociendo por la presencia masiva de los inmigrantes o por temas que arrastramos desde hace muchísimos años, como el tema de los gitanos o otros que aparecieron después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿no? O en el caso de España posteriormente en el 11 de marzo, ¿no? Entonces sí, hay motivos de estar preocupados, o mejor dicho, estar alerta. Brotes de racismo por el color, por las costumbres, racismo por el deporte, son nuevas formas de intolerancia sobre las que trabaja el Consejo de Europa. Estas siluetas de mujeres con nombres y apellidos nos recuerda a las víctimas de la violencia de género. Es una exposición que ha llegado al Consejo desde Italia para decirnos que entre el 12 y el 15% de las mujeres europeas sufren violencia a manos de sus parejas o exparejas. Para conocer el estado de salud de los derechos humanos, el Consejo de Europa elabora cada año un informe. Este que les mostramos nos trae las últimas cifras. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue creado en 1959 como Tribunal Internacional. A él pueden ampararse personas o colectivos que consideren que sus derechos fundamentales han sido vulnerados en su propio país. El número de demandas aumenta cada año de forma progresiva. Al año entran más de 50.000 casos. La capacidad de resolución del tribunal pues es de 30 y tantos mil, lo cual supone un déficit anual, y entonces se supone que la acumulación de este déficit hace que en estos momentos pues andamos por muchas decenas de miles de casos de acumulación. A finales de 2008 quedaban más de 97.000 casos pendientes que en su mayoría serán desestimados. Rusia, Turquía, Rumanía y Ucrania son los países que acumulan un mayor número de demandas por violación de derechos fundamentales. En total representan casi el 50% del total. En España el pasado año se presentaron 650 demandas, un número mucho menor que en otros países. Nosotros tenemos una técnica, un instrumento en España de protección de derechos, que es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que actúa como un filtro. Es decir, cuando se considera que ha habido violaciones de derechos fundamentales, se va al Tribunal Constitucional y bien estos derechos se reparan allí, o bien pues la decisión del Tribunal Constitucional contribuye a que el afectado pues no presente una demanda ante ese tribunal. El tribunal debe garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades reflejados en la Convención de Derechos Humanos, como el derecho a un juicio justo, a no ser tratado de forma denigrante ni a ser torturado. La tortura ocurre normalmente en las comisarías de policía cuando la gente es arrestada o transportada. Entonces se utilizan métodos brutales o durante los interrogatorios para lograr que los detenidos confiesen. Cuando se llega a las cárceles, ese periodo ya ha terminado y allí los problemas más importantes son la masificación, la presión psicológica y la falta de atención médica. The overcrowding and psychological pressure, lack of sufficient medical care. El derecho a la vida, el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, religión o asociación son derechos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe defender. Hoy en nuestra visita al Consejo de Europa tenemos con nosotros al presidente de la Asamblea Parlamentaria, el señor Lluís Maria de Puig, el senador. Bienvenido. Primero darle una enhorabuena por su reelección frente a la Asamblea. Muchas gracias. Y bueno, son 2 años, van a ser 2 años frente a la Asamblea, pero ya son 60 años del Consejo de Europa trabajando, luchando por los derechos humanos. ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo en materia de derechos? Ha cambiado mucho. La verdad es que incluso la naturaleza y la dimensión del Consejo de Europa ha ido cambiando. Empezaron unos pocos países y ahora somos 47, sí. La organización más ancha de Europa y bueno, con todos los países del este. Esto nos ha cambiado también un poco el esquema de trabajo y de visión de Europa al entrar países que no tenían tradición democrática, que tenían muchos problemas de reciclaje y de normalización de sus propias sociedades. Y esto